Muchos me preguntan cuál es el día de la familia, el sábado o el domingo. Para algunos, el sábado no puede ser, porque según lo que ellos creen, el sábado fue dado a los judíos. Y es que, de acuerdo a la Iglesia Católica y sectores evangélicos, el sábado fue dado a los judíos y el domingo a los cristianos. Razón por la cual la Iglesia Católica ha decretado el domingo como el Día de la Familia. El Papa Juan Pablo II, mediante su carta apostólica Dies Domini, ordenó que los obispos y el clero observaran y motivaran la observación del domingo como el día de fortalecimiento de la familia. Una orden que los más exacerbados críticos del catolicismo la apoyan y la aceptan. La gran pregunta es, ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuál es el día del fortalecimiento de la familia? ¿Cuál es el día de la familia? ¿El sábado o el domingo? Vamos a ver en esta entrega qué nos dice la historia y, lo más importante, qué nos dice la Biblia. Acompáñeme. Gracias, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en Familia, un espacio de orientación para el hogar, porque después de Dios, su familia es lo más importante. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, yo soy el pastor José Núñez Gil, contento de estar con usted como cada semana. Quiero animarle para que, si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor hágalo y motive a otros para que también lo hagan y de esta manera nos ayude a seguir creciendo. Recuerde que al hacerlo debe activar la campanita de las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos una nueva entrega. Así que, por favor, déjenos su like y comparta nuestro contenido. Vámonos de inmediato con el tema de hoy. La controversia sobre el día bíblico de descanso o día de la familia ha generado una gran cantidad de debates teológicos. Hay que recordar que el cuarto mandamiento de la ley universal de Dios o ley moral ordena la santificación del sábado o el Shabbat, como dicen los judíos. Éxodo 20 del 8 al 10 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Muchos afirman que esa ley de los 10 mandamientos fue abolida y que ya no aplica para los cristianos. Sin embargo, dichas argumentaciones están fuera de toda lógica y verdad. Sería lo mismo que decir que ya podemos matar, adulterar y robar, porque eso es justamente lo que esta ley prohíbe. Si hoy los códigos penales de los países sostienen que tales prácticas se constituye en un delito, es porque la ley de Dios ya lo había dicho. Eso también significa que todos los 10 mandamientos deben ser guardados. La Biblia dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Muchos afirman que ya no es el sábado que se debe guardar, sino el domingo. Vamos a ver de dónde viene este concepto. Veamos en primer lugar lo que nos dice la historia. Todo comenzó con el emperador Constantino, llamado Constantino el Grande, último emperador de Roma. Este rey perseguía y mataba a los cristianos,
Pero cuando vio que la sangre de los mártires era como semilla que se regaba y crecía, entendió que era imposible exterminarlos a todos. Para dejar de perseguirlos, decidió convertirse al cristianismo, o más bien fingió convertirse. Y lo hizo con algunas condiciones, entre ellas que se aceptara su día especial de adoración. Era un rey pagano que adoraba al sol y lo hacía el primer día de la semana. El pacto consistía en que los cristianos debían cambiar el día de adoración del sábado por el domingo. No fue un asunto tan fácil, pero al final, para dar fin a la sangrienta persecución, los cristianos cometieron el error de aceptar dicha condición impuesta por el emperador. Es por eso que en algunos idiomas la palabra domingo aún conserva su raíz y se sigue traduciendo como día del sol, como en el inglés, por ejemplo, que domingo es una palabra compuesta de sun, igual a sol, y day, igual a día, de modo que Sunday o Sunday se puede traducir como día del sol. A partir de ahí, Constantino edita un decreto conocido como el Decreto de Milán. Este decreto fue dado en el 321 después de Cristo y daba a los cristianos plena garantía y libertad civil para la realización de sus cultos. Es el primer pacto donde se une la iglesia con el Estado y fue también la primera ley dominical. Ordenaba: descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades, y ciérrense los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades. Veamos, en segundo lugar, la posición de la Iglesia Católica. Cuando la Roma imperial termina, surge entonces la Roma papal. Y la Roma papal sigue las mismas directrices de la Roma imperial, uniendo la Iglesia y el Estado. Es la Iglesia romana la que verdaderamente oficializa el cambio del sábado por el domingo. El Catecismo de la Iglesia Católica, como resultado del Concilio de Trento, publicado en 1566 por orden del Papa Pío V, en la página 345 dice lo siguiente: plugo a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuese transferida para el domingo o día del Señor. Y en su manual de doctrinas cristianas, aprobado en 1833, en una sección de preguntas y respuestas, mire lo que dice. Pregunta: ¿cómo prueba usted que la Iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días de guardar? Respuesta: por el mismo hecho de haber cambiado el sábado por el domingo, cambio que los protestantes reconocen. Por lo tanto, de buen grado se contradicen, guardando el domingo estrictamente y quebrantando la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la Iglesia. Y el 31 de mayo de 1998, el Papa Juan Pablo II, tal como le dije en la introducción, introdujo lo que se conoce como la Carta Apostólica Dies Domini, ordenando a los obispos y al clero a observar el domingo como el día consagrado para la familia y la liturgia. Veamos en tercer lugar la posición evangélica y lo que nos dice la Biblia. Según la mayoría de las iglesias evangélicas, el sábado fue dado exclusivamente a los judíos, como le decía anteriormente, y el domingo a los cristianos en conmemoración de la resurrección de Cristo. Sin embargo, existe aquí una gran contradicción. Primero, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y descansó, bendijo y santificó el sábado, según Génesis 2 del 1 al 3,
aún no existían los judíos. Con razón la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en San Marcos 2:27, el día del sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y segundo, porque cuando Dios le dio la ley de los 10 mandamientos a Moisés, incluyendo el sábado en el cuarto, no fue dado solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. De modo que es un grave error teológico decir que el sábado fue dado a los judíos. Por otro lado, en el Nuevo Testamento nunca se ordenó que el domingo fuese puesto en lugar del sábado para celebrar o conmemorar la resurrección de Cristo. Al contrario, los discípulos continuaron guardando el sábado aún después de la resurrección. La Iglesia Apostólica hacía sus reuniones en sábado. Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Usted pudiera decir, bueno, él se estaba reuniendo aquí en sábado porque estaba en una sinagoga de los judíos. Pero el texto dice que era una costumbre de Pablo reunirse ese día. Sin embargo, hay otro texto de la Biblia que habla de una reunión y nada tenía que ver con una reunión de los judíos y ocurrió en sábado. El apóstol Pablo dice, y un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse las oraciones. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Note que en este lugar se solían hacer las oraciones, es decir, se acostumbraba a orar. Y todo indica que esas reuniones de oración se realizaban los sábados. Y todo esto después de la resurrección. Ahora veamos la única reunión de los apóstoles registrada en la Biblia el primer día de la semana o domingo. Hechos 20:7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. Lo primero que tenemos que ver aquí es que esta no era una reunión habitual. Fue una reunión extraordinaria porque Pablo tenía que salir al día siguiente. Por eso alargó el discurso hasta la medianoche. Y si era la noche del domingo, no era la noche del domingo que hoy nosotros conocemos. Porque para los judíos los días se contaban de puesta de sol a puesta de sol. De modo que la noche del primer día era lo que hoy se conoce como la noche del sábado, lo que puede indicar que esta era una reunión de sábado que se extendió hasta la noche por las razones que ya vimos. De modo que no existe un solo texto en la Biblia que pueda justificar el cambio del sábado por el domingo. Posiblemente se estaría preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la familia? ¿Importa a la familia si se guarda el sábado o el domingo? Pues déjeme decirle que sí. El más poderoso argumento que está utilizando ahora la Iglesia Católica para justificar y decretar el domingo en contra de lo que la Biblia dice es justamente el tema de la familia. La carta apostólica Dies Domini, como ya le cité, del Papa Juan Pablo II, enviada al clero y a los obispos, llama al domingo el día del Señor y día de la familia, porque es el día que la familia debe dedicar a la liturgia, descanso y la recreación, según la Iglesia Católica. Y ciertamente la familia necesita ir a la iglesia, reposar y recrearse, porque esto ayuda a su fortalecimiento. Pero no en cualquier día, sino en el día que Dios estableció con ese fin, en conmemoración de la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Bueno, y muchísimas gracias por su atención a la entrega de hoy. Si el tema le gustó, por favor déjeme su like, compártalo y no olvide suscribirse a nuestro canal para ayudarnos a seguir creciendo. Dios mediante, la próxima semana nos encontraremos de nuevo en una entrega similar. Bendiciones de Dios para usted y su familia.